Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, pues vamos a ver las lecturas del miércoles 14 de diciembre del 2022. La primera lectura es tomada del libro de Isaías, uno de los libros del Antiguo Testamento y uno de los profetas mayores, capítulo número 45. Yo soy el Señor y no hay otro, el que forma la luz y crea las tinieblas. Yo construyo la paz y creo la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Cielos, destilar desde lo alto la justicia. Las nubes la derramen. Se, habrá, se abra la tierra y brote la salvación, y con ella germine la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Así dice el Señor, creador del cielo. Él es Dios. Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador, y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvarse, confines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua. Dirán, solo el Señor tiene la justicia y el poder. A él vendrán avergonzados los que se enardecían contra él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo responsorial es el número 84. El responso es: cielos, destilad desde lo alto al justo, las nubes lo derramen. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que le temen. La gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. Esta es palabra de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La lectura es tomada de el Evangelio de Lucas, capítulo 7 del 19 al 23. En aquel tiempo, Juan, llamando a dos de sus discípulos, los envió al Señor diciendo: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar otro? Los hombres se presentaron ante él y le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a ti para decirte: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar otro? En aquella hora Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Y respondiendo les dijo: ir y anunciar a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan, los pobres son evangelizados, y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, antes de dar un análisis de la lectura de Isaías, quiero recordarles a ustedes que el pueblo israelita había caído en manos de los babilonios. Los habían conquistado, por decirlo así. Los habían invadido y habían destruido toda su ciudad de Jerusalén y el templo que había construido Salomón. Y habían sido llevados cautivos a varias partes, principalmente a Babilonia, y otros se dispersaron hasta Egipto. Se llevaron a la gente importante, a la gente de dinero, a la gente inteligente, a la gente capaz, y a la gente sencilla, humilde y que no tenía nada, pues la dejaron ahí en Jerusalén, como si fueran pordioseros. Jeremías, uno de los profetas, se quedó ahí con ellos. Pero al final de cuentas Jeremías se fue hasta Egipto y allá vivió desterrado, él también. ¿Por qué Dios permitió que los israelitas fueran invadidos por los babilonios? Pues porque se habían portado mal, así de sencillo. Uno de sus peores pecados fue la idolatría. Habían hecho dioses de metal, animales de metal, los habían hecho y los adoraban, ¿no? Borregos, ¿sí? Cabras, toros. Y le hacían mucho caso a los dioses paganos, a los dioses de otras razas, ¿sí? Dios Baal. Y no solo eso, sino que le ofrecían sacrificios.
los adoraban. Los israelitas, imagínense, ¿no? Habían caído en esa perversión después de haber sido ayudados por nuestro Padre Dios desde que los sacó de Egipto, desde que les dio de comer 40 años el maná caído del cielo, el de haberlos ayudado para que lograran esparcirse en todas las tierras que Dios les había destinado. Les ayudó a que ganaran las batallas para que los que le hicieran la guerra y la pelea, ellos triunfaran. Después de todo y muchas otras cosas más que pues ahorita pues, que tanto le platico a ustedes, pero nuestro Padre Dios siempre les ayudó, es su pueblo escogido. Y aún así cayeron en la desgracia, cayeron en el error, cayeron en el pecado. Y como les digo, lo peor fue la idolatría. Y una de las cosas peores que hacían era que sacrificaban a sus hijos, los ofrecían a esos dioses hechos por manos humanas. O sea, nosotros nos espantamos de que aquí en México hacían sacrificios los indígenas antes de que llegaran los españoles. Les sacaban el corazón a las doncellas, a los niños y a las niñas y a los jóvenes. Pues allá hacían lo mismo, pero allá sí les habían dado una instrucción, allá sí Dios los había guiado, pero pasa generación a generación y generación y se olvidan, y se olvidaron. Por eso Dios dejó que los invadieran los babilonios y los destruyeran por completo. Y destruyeran ese templo que había hecho Salomón, como para qué servía, si habían ellos ya cometido el gran error de la idolatría, violado el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Por eso Dios les dio ese mandamiento y les dio los otros 9, porque Él sabía cómo era su pueblo, de tonto, de estúpido y de necio, ¿verdad? Y todos esos mandamientos, pues hoy nosotros los tenemos. Y también hacemos las mismas estupideces. Y no solamente esos mandamientos tenemos, y ellos tenían, sino también tenían muchas leyes. Y tenemos nosotros ahora muchas leyes. Y afortunadamente viene nuestro Señor Jesucristo y nos libra de tantas leyes, como ven. Y nada más nos deja una. Dice, un nuevo mandamiento os doy, dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú no te sabes amar, ¿cómo puedes amar al otro? Si tú tienes el deseo de comprar algo para ti, un vestido o un abrigo o una chamarra, pues también alguien lo necesita y también necesita que tú se provees. O sea, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Si tú te amas, ¿verdad? Si tú te cuidas, pues también cuida a los demás. Dice nuestro Señor Jesucristo, ahí se encierran todos los mandamientos de la ley de Dios. Amar a Dios y a tu prójimo. Pero en la actualidad, ¿quién ama a Dios? ¿Cómo vas a amar a Dios si no lo conoces? ¿Sí? Pues, si no te pones a servirle a nuestro Padre Dios con los dones del Espíritu Santo, porque tenemos los dones del Espíritu Santo con nosotros, ya tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, si no hacemos obras de caridad, entonces, ¿qué onda? ¿Qué pasa contigo? Pues no conoces a Dios. Y la juventud hoy en día no conoce a Dios. ¿Sí? Los templos, ¿sí? Los santuarios, ¿sí? Las iglesias, ¿sí? No van los jóvenes, no va la gente. Y los líderes de las iglesias, de las instituciones, llaman a la gente por intereses mundanos, terrenales y corporales. ¿Sí? Y no crean que lo hacen porque verdaderamente están convencidos de que hay que trabajar en nombre de Dios. No digo que todos, porque hay algunos presbíteros, sacerdotes, pastores, que verdaderamente aman a Dios, temen a Dios y están haciendo lo que les corresponde, guiando al pueblo. ¿Sí? Pero en una ocasión dijo Jesucristo, es mucho la mies y poco los pastores, ¿no? Poco los trabajadores. Pídanle a Dios que mande más trabajadores. Bueno, después de esta pequeña introducción para decirles a ustedes el por qué la situación de los israelitas era muy precaria, vemos que Isaías está profetizando, Isaías está dando una advertencia y también está dando un significado a todo. Y lo vamos a ver, dice, yo soy el Señor, no hay otro, así dice Dios, el que forma la luz y crea las tinieblas, yo construyo la paz y creo la desgracia. O sea, todo está porque así Dios lo ha diseñado. ¿Sí? Él es el todo, el todopoderoso. Yo, el Señor, hago todo esto, cielos, destilar desde lo alto la justicia, las nubes la derramen, se abra la tierra y brote la salvación, y con ella germine la justicia. Yo, el Señor, lo he creado todo. Pues sí. Si tú entiendes esto, ya comenzaste entonces a conocer a Dios. Pero si tú crees que has podido hacer las cosas porque tú tienes la capacidad, la inteligencia, la sabiduría, el raciocinio, la audacia de poder ser lo que eres, estás equivocado. Porque Dios te dio la vida. Sin la vida tú no hubieras podido lograr nada. Y no me salgas con que la vida te la dio tu papá y tu mamá, ¿verdad?
Da gracias a Dios de que tu madre no te abortó, ¿no? Y que tu padre no te abandonó, y de que te cuidaron desde pequeño, ¿no? Dándote leche de pecho, para que me entiendas, ¿no? Y qué mala onda que no le agradezcamos a nuestros padres lo que hicieron por nosotros desde que fuimos infantes, ¿no? Bueno, nuestro Padre Dios es el Todopoderoso. Así dice el Señor creador del cielo. Él es Dios, dice el modelo. Él modeló la tierra. Él hizo todo. La fabricó, la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. ¿Para quién la formó? Pues para nosotros. Sí. No hay otro Dios fuera de mí, dice Dios. Por eso les dice a los israelitas, porque ya habían hecho ídolos. Y nos lo dice a nosotros. Y nosotros hoy en día nos hacemos ídolos, nos hacemos dioses. El dinero, el poder, ¿sí? La satisfacción de nuestros cinco sentidos, de nuestra sexualidad, ¿sí? Nuestros deseos. Nos hacemos dioses. No necesitas hacer un monumento, ni tampoco una escultura. Bueno, yo soy Dios justo y salvador. No hay ninguno más. Así lo bien, bien claro dice. Vuélvanse a mí para que sean salvos en los confines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua. Dirán, solo el Señor tiene la justicia y el poder. Pues sí, Él es el único que hace milagros, Él es el único que tiene el poder. Y desafortunadamente en la actualidad vemos, o sentimos como que no existe Dios, ¿no? Mucha gente dice, Dios, ¿no? Ay, eso es un misticismo, ¿no? Sí, es una ideología, ¿no? Sí. Ante mí se doblará toda rodilla, dice, ¿no? A él vendrán avergonzados los que se enardecían contra él. Fíjense lo que dice, ¿eh? Se van a avergonzar muchos, de los que no creen, muchos de los que se violentan y violentan, ¿sí? Y dicen cosas en contra de nuestro Padre Dios. Van a quedar avergonzados. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. ¿Verdad? Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Pues sí, porque el descendiente del rey David, siendo que el rey David pues, era israelita, la descendencia del rey David, pues nació nuestro Señor Jesucristo, el Maestro. ¿Sí? Acuérdense que José y María eran descendientes de la tribu de Judá, y Judá era uno de los 12 hijos de Jacob, y de ahí nació, de esa descendencia nació David, y de esa descendencia nació nuestro Señor Jesucristo. El Salmo responsorial número 84 dice, cielos, destilad desde lo alto al justo, las nubes lo derramen. Voy a escuchar lo que dice el Señor, es lo que debemos de hacer, escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que lo temen, y la gloria habitará en nuestra tierra. Pues ya la gloria habita en nuestra tierra. Vivimos con el Espíritu Santo. Estamos llenos del Espíritu Santo. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. Todo eso nos lo da Dios. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Pues sí, nuestro Señor Jesucristo cuando vino aquí, ¿sí? Trajo justicia, trajo paz, trajo fidelidad, ¿sí? El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. El Señor nos da todo. Dice un dicho por ahí que pues te vas a morir el día que te corresponde. Aunque estés en un lugar inadecuado y pase lo que pase, pero te vas a morir. Te vas a morir el día, ¿sí? Que Dios dice que tienes que partir de aquí. Aunque te pongas, no te va a pasar nada. Y aunque te quites, ese día te toca. Estés en donde estés, ¿sí? Bueno. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino. ¿Qué dice el Evangelio de Mateo? Perdón, de Lucas. ¿Qué dice? Es que estamos en el ciclo de Mateo. ¿Qué dice el Evangelio de Lucas? En aquel tiempo, Juan, llamando a 2 de sus discípulos, los envió al Señor diciendo, díganle a Jesús, díganle, no dijo a mi primo, ¿verdad? ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar otro? Bien claro le dijo, ¿no?
Y se vayan a preguntar, ¿no? Juan. Porque Juan no sabía. Los hombres se presentaron ante él y le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado para a ti, para decirte, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar otro? En aquella hora Jesús curó a muchos de enfermedades, ¿sí? Achaques y malos espíritus, y muchos ciegos les otorgó la vista. Y respondiendo les dijo, ir y anunciar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados, y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Bienaventurado el que no se escandalice de nuestro Señor Jesucristo. Y hay mucha gente que no cree en nuestro Señor Jesucristo, hay mucha gente que no acepta a nuestro Señor Jesucristo. Para empezar, nuestros hermanos judíos, sí, en ese entonces vieron todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿no entendieron? ¿No se dieron cuenta que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios? ¿Cómo es posible que hayan pasado por alto esto, no? ¿Hay algún otro personaje dentro de toda la historia de los 5.783 años que tienen los judíos en este planeta que haya hecho lo que hizo nuestro Señor Jesús? Nadie. Ni los profetas, ni Samuel, ni Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel, ni Daniel, ¿sí? Ni ninguno de los 12 profetas, ninguno de los patriarcas hizo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Entonces, ¿cómo es posible que en aquel entonces los rabinos, los fariseos, los escribas, los ancianos, los sabios, se dieron cuenta de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y no lo aceptaron, no aceptaron? ¿Se dan cuenta? Nos pasa por enfrente de nuestra cara la salvación y no la aceptamos. ¿Sí? Somos muy tontos, diría yo, ¿no? Muy absurdos. ¿Sí? No lo puede uno creer. Pues así es. ¿Sí? Desafortunadamente, así es. Y bueno, pues vemos aquí entonces que Juan, el primo de nuestro Señor Jesucristo, hijo de Zacarías y Isabel, conocido de nuestro Señor Jesucristo, no sabía que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces aquí nos damos cuenta de la falsedad de muchos que dicen, ya desde niño Jesucristo hacía milagros. Pues no. ¿Por qué? Porque Juan entonces hubiera dado cuenta y hubiera dicho, oye, no, mi primo Jesús, mi primo Joshua, hace cosas raras en nombre de Dios. Entonces, se me hace que él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y no, pues no se dio cuenta de eso porque Jesucristo nunca hizo eso. Pero hay mucha falsedad, ¿no? Muchas historietas, ¿no? Que dicen que ya desde niño Jesucristo hacía milagros, ¿no? Y todavía le ponen más, ¿no? A la mentira. Dicen, es que Judas Iscariote hacía cosas y hacía maldades y Jesucristo las componía. Déjenme decirles una cosa para que lo entiendan. Judas Iscariote no vivía en Galilea. Él vivía en Judá, al sur de Jerusalén. Está bastante lejos, ¿eh? Y Jesucristo vivía en Galilea, al norte de Jerusalén. Él ahí en Nazaret vivió desde joven, desde niño. No tenía conocimiento de Judas Iscariote, no se conocían. Pudo haber conocido a Simón Pedro, pudo haber conocido a Andrés, porque pues, vivían por ahí cerca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque pues Andrés y Simón Pedro vivían en Cafarnaún, ¿sí? Santiago el mayor y Santiago el mayor y Juan, hijos del señor Zebedeo y de la señora Salomé, vivían ahí cerca de Cafarnaún. Está retirado de Nazaret, no está cerca, pero está más lejos Judea, o Judá, ¿sí? Donde vivía Judas Iscariote. Entonces es falso eso, de que se conocían. Falso de que hacía travesuras Judas Iscariote. Falso de que Jesucristo componía todo lo que Judas Iscariote hacía mal. Falso, todo eso falso. ¿Sí? Aquí lo vemos. Juan conocía a su primo Jesús y nunca se dio cuenta de que Jesucristo fuese el Hijo de Dios. Por eso pregunta, o una de dos, o podemos decir que era muy menso Juan, o nunca se dio cuenta de lo que hacía nuestro Señor Jesucristo desde niño. Pues no podemos llegar a esos términos. Simple y llanamente que la gente le gusta inventar. Hoy en día, peor. Tengan mucho cuidado con esa aplicación de TikTok porque dicen muchas mentiras.
Ahí te matan antes de que te mueras. Sí, ¿no? Salen con que ya se murió tal jugador de fútbol, ya se murió tal artista. Estamos en México. Y antes de que se muriera Vicente Fernández, meses antes ya lo habían matado. Y ya habían matado a muchos artistas, ¿no? A Silvia Pinal ya la habían matado y todavía no se muere. Ya mataron al Chucky Lozano, que porque tuvo una enfermedad y estaba hospitalizado, ya lo mataron y todavía sigue vivo. O sea, tengan mucho cuidado, ¿eh? Dicen muchas mentiras, ¿sí? Y sacan ahí, por ejemplo, que hay una mujer que es reptiliana y que vive entre nosotros y que tiene poderes sobrenaturales y que te descifra muchas cosas, ¿no? Y si no es la Moni Vidente, es la vidente Mónica, pero bueno, de todas maneras te sacan muchas mentiras. Ten mucho cuidado con las aplicaciones, ¿sí? Porque tanto en TikTok como en Instagram, pues hay muchas mentiras, ¿eh? Y hoy en día con tanta tecnología, ¿sí? Pueden poner esta voz que tengo yo, se la pueden poner a otra persona. Mi imagen se la pueden poner a otra persona y pueden decir que soy yo. Y parece que es un video de a de veras. Tenemos mucho cuidado con eso, ¿no? Sí, ahora la tecnología es muy, está muy avanzada y te pueden engañar fácilmente. Entonces, muy claramente nuestro Señor Jesucristo lo dijo, tengan mucho cuidado porque habrá muchos lobos vestidos de ovejas. Y principalmente en las instituciones, en las iglesias, ¿no? Sí, cuántos pastores vemos que son líderes y han maltratado a la gente. Y no solamente la Iglesia Católica, todas las demás iglesias es lo mismo. Lo que pasa es que como la Iglesia Católica es milenaria y es muy famosa, pues le cargan todo el pañal. Pero las demás también hay un que la Iglesia de la luz del mundo. Y que, bueno, ¿para qué les digo? Ustedes a lo mejor pertenecen a alguna iglesia, ¿verdad? Y si no a la iglesia, bueno, pues yo solamente lo que quiero es que ustedes comprendan y entiendan la palabra de Dios, ¿no? Conozcan y nos pongamos a trabajar en nombre de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, sí, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pues, no olvidemos que nuestro Padre Dios es el Todopoderoso, Creador de todo. Y a Él es al único que hay que hacerle oración, por medio de nuestro Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo. Me van a decir ustedes, bueno, y a nuestra Santísima Madre le hablamos, pues pueden platicar, ¿no? Pueden evocar y invocarla, ¿no? Nuestra Santísima Madre tiene un lugar muy importante, pues es la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, entonces, pues, los que somos marianos, no mariados, sino marianos, seguimos a María, respetamos a María, ¿sí? Porque pues, es la madre de nuestro Señor Maestro, ¿no? Pues, si ustedes tienen algo de sentimiento y de amor a nuestro Señor Jesucristo, pues yo creo que también le van a tener amor y sentimiento a su mamá, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo que podemos hacer los que somos marianos, ¿no? Nada más que exageran muchos porque muchos están equivocados. Muchos creen que nuestra Santísima Madre hace milagros y pues no, nuestra Santísima Madre no hace milagros. Y entonces hay una equivocación y por eso somos muy criticados los que respetamos a nuestra Santísima Madre. Y le decimos Santísima Madre porque pues si en su vientre estuvo nuestro Señor que era santo, pues ella es santísima, ¿no? Por eso le decimos vaso espiritual de elección, porque es un vaso que contuvo, ¿sí?, la elección del Espíritu Santo, que era nuestro Señor Jesucristo. Vaso espiritual de elección. Vaso de verdadera devoción, tenemos una devoción muy grande a nuestra Santísima Madre, un respeto, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues les dejo esto para que lo analicen, lo, lo experimenten, ¿sí? Y dejemos a un lado ya nuestras malas actitudes de estarle pidiendo a los ángeles milagros, de estarle pidiendo a los santos milagros, porque desafortunadamente la Iglesia Católica dice, fulanito de tal, ¿cuántos milagros lleva? 3. Ah, hay que subirlo a los altares. Y así le hicieron a Juan Pablo II, ¿no? Sí, a Karol Wojtyła, un papa que tuvo la Iglesia Católica. Sí, el señor trabajó mucho, hizo muchas cosas, fue a muchos países, habló con muchos líderes, evangelizó a mucha gente, explicaba, le pedía a los jóvenes que se pusieran a trabajar, que dejaran los vicios. Hizo muchas cosas durante su papado, así le dicen, su papado, en la época que fue papa, ¿no? Y ya, pues se murió. Pues no solo eso que se muere, que solamente lo estamos friegue y friegue. Ahora le están piripiden, ¿no? O sea, no descanse en paz el pobre señor. Karol Wojtyła, ¿eh? Polaco. ¿Sí? Ya déjenlo en paz. Ya hizo lo que tenía que hacer.
Sí, que hizo equivocaciones, pues era un ser humano igual que todos. Acuérdense que todos cometemos pecados. ¿Quién es el único que no cometió pecado en este planeta Tierra? ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es el único. Entonces, muchos dirán, pero ese papa también cometió errores. Pues sí, pero hay que fijarnos en lo que hizo bien. ¿Sí? Ah, porque somos muy dados a ver lo que hizo mal las personas. ¿Sí? Es como cuando se encuentra un mexicano con un argentino y le dice al argentino, oye,